Durante años, Adamari López fue vista por millones de personas como una mujer fuerte, sonriente, incansable. En la televisión aparecía siempre impecable, con una actitud positiva, transmitiendo alegría, motivación y esperanza. Para muchos, ella representaba el ejemplo perfecto de superación, una mujer que venció al cáncer, que construyó una carrera sólida en los medios, que formó una familia y que parecía tener una vida estable junto al hombre que amaba. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos de las luces, los aplausos y los halagos, se escondía una historia mucho más compleja, llena de silencios, de dudas, de momentos difíciles y de emociones que pocas veces se atrevían a salir a la luz. Hoy, a sus 54 años, Adamari decidió que ya no tenía sentido seguir guardando todo en su corazón. Durante mucho tiempo prefirió callar, proteger su intimidad, evitar polémicas y no alimentar rumores. Sabía que cualquier palabra suya podía convertirse en titular, en debate, en juicio público. Por eso eligió el silencio. Un silencio que no siempre fue fácil de sostener. Un silencio que muchas veces pesó más que cualquier crítica. Un silencio que escondía heridas profundas. Su relación con Tony Costa fue, desde el inicio, una de las más seguidas por el público. Cuando se conocieron, muchos vieron en ellos una historia de amor inesperada, intensa, llena de pasión y complicidad. Él, bailarín carismático, joven, lleno de energía. Ella, actriz y conductora consagrada con una historia de vida marcada por la lucha y la resiliencia. Parecían complementarse, parecían felices, parecían indestructibles. Juntos formaron una familia, tuvieron una hija, compartieron momentos inolvidables, viajes, celebraciones, entrevistas llenas de sonrisas. En redes sociales mostraban una vida armoniosa, llena de amor, respeto y apoyo mutuo. Para el público, eran el ejemplo de que el amor verdadero existía, incluso en el mundo del espectáculo. Pero la realidad, como sucede muchas veces, no siempre coincidía con lo que se veía en pantalla. Y con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores, comentarios en programas de farándula, opiniones en redes sociales, suposiciones sin pruebas. Algunos decían que había distancia. Otros hablaban de conflictos. Otros aseguraban que había desgaste emocional. Pero Adamari seguía firme en su postura: no hablar, no aclarar, no alimentar especulaciones. Ella continuaba trabajando, criando a su hija, mostrando una sonrisa al mundo, aunque por dentro estuviera lidiando con tormentas silenciosas. El matrimonio, que al inicio parecía sólido, fue enfrentando desafíos que pocas parejas logran superar sin consecuencias. La diferencia de personalidades, los horarios exigentes, la presión mediática, las expectativas ajenas, las responsabilidades familiares, los cambios personales, todo fue acumulándose poco a poco. Adamari, como muchas mujeres, intentó sostenerlo todo. Ser madre presente, ser profesional comprometida, ser esposa comprensiva, ser figura pública ejemplar, ser mujer fuerte. Pero nadie puede cargar tanto sin agotarse emocionalmente. Con el tiempo, ella comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo partes de sí misma. Que estaba priorizando a todos menos a ella. Que estaba intentando salvar algo que ya no se sostenía de manera sana. Que estaba dando más de lo que recibía. Que estaba callando más de lo que hablaba. Y aún así, siguió intentando. Porque cuando se ama de verdad, no se renuncia fácilmente. Porque cuando hay una familia de por medio, las decisiones pesan el doble. Porque cuando hay una hija, cada paso se analiza 1000 veces. Porque cuando hay historia compartida, duele más soltar. Durante años, Adamari eligió luchar en silencio. No quería ser señalada. No quería ser juzgada. No quería que su hija creciera leyendo titulares dolorosos. No quería que su vida privada se convirtiera en espectáculo. Pero guardar tanto también tiene un precio. A veces, el silencio se transforma en tristeza, en ansiedad, en inseguridad, en cansancio, en preguntas sin respuesta, en noches sin dormir, en lágrimas que nadie ve. Y fue entonces cuando ella empezó a mirarse al espejo con otros ojos. Empezó a preguntarse si realmente estaba siendo feliz, si esa relación la estaba ayudando a crecer, si estaba viviendo la vida que merecía,
Si estaba honrando a la mujer que había sobrevivido a tantas batallas. Porque Adamari no es cualquier mujer, es una sobreviviente, superó una enfermedad que le cambió el cuerpo, la mente y el alma. Enfrentó el miedo a morir, luchó contra la incertidumbre, aprendió a valorar cada día, aprendió que la vida es frágil, que el tiempo es limitado, que no se puede desperdiciar en relaciones que no suman. Esa experiencia la marcó para siempre. Y quizá fue esa misma fortaleza la que, años después, le permitió tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Separarse, no fue una decisión impulsiva. No fue un capricho. No fue una reacción momentánea. Fue el resultado de un proceso largo, doloroso y profundamente reflexivo. Cuando finalmente anunciaron su separación, muchos quedaron sorprendidos. Otros lo veían venir, algunos criticaron, otros apoyaron, algunos inventaron historias, otros buscaron culpables, pero la verdad solo la conocían ellos. Y durante mucho tiempo, Adamari prefirió no contarla. Hasta ahora, a sus 54 años, con más madurez, más claridad emocional y más amor propio, decidió abrir su corazón. No para atacar, no para vengarse, no para generar polémica, sino para sanar, para cerrar ciclos, para liberar cargas, para inspirar a otras personas que viven situaciones similares. Su confesión no fue un ataque, fue un acto de valentía. Habló de lo difícil que fue sentirse sola estando acompañada, de lo duro que es amar a alguien que no siempre puede darte lo que necesitas, de lo complicado que es sostener una relación cuando los sueños ya no caminan en la misma dirección, de lo doloroso que es aceptar que el amor, a veces, no es suficiente. Reconoció que hubo momentos hermosos pero también etapas llenas de frustración. Que hubo apoyo pero también incomprensión. Que hubo pasión pero también distancia. Que hubo promesas pero también decepciones. Y sobre todo, habló de sí misma. De cómo se fue olvidando poco a poco. De cómo dejó de escucharse. De cómo puso su bienestar en segundo plano. De cómo aprendió, tarde quizá, que nadie debe sacrificarse hasta perderse. Hoy, Adamari se muestra diferente. Más libre, más segura, más auténtica, más consciente de su valor, más conectada con su esencia, más enfocada en su hija, en su carrera, en su crecimiento personal. Ya no necesita aparentar perfección. Ya no necesita demostrar nada. Ya no necesita sostener historias que no la representan. Hoy habla desde la paz, desde la experiencia, desde el aprendizaje, desde la aceptación. Su historia no es la de un fracaso. Es la de una mujer que tuvo el valor de elegir su bienestar. Es la de una madre que quiso dar un mejor ejemplo. Es la de una sobreviviente que decidió volver a priorizarse. Es la de alguien que entendió que amar también significa saber cuándo soltar. Y que a veces, romper el silencio, es el primer paso para volver a ser feliz. Y durante mucho tiempo, alrededor del matrimonio de Adamari López y Tony Costa, circularon rumores que nunca fueron confirmados oficialmente en su momento, pero que poco a poco fueron tomando fuerza en el mundo del espectáculo. No eran comentarios aislados. Eran versiones que se repetían en distintos programas, en redes sociales, en entrevistas indirectas, en comentarios de personas cercanas. Todos apuntaban a un mismo tema delicado: los celos, el control emocional y la sensación de soledad que Adamari habría vivido dentro de su propia relación. Aunque públicamente ambos mostraban respeto y cordialidad, en privado la situación, según fuentes cercanas, era mucho más compleja. Uno de los rumores más insistentes señalaba que Tony era una persona muy celosa. No solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal. A Adamari, por su trabajo en televisión, le tocaba convivir con compañeros, productores, invitados, figuras públicas y fans. Siempre estaba rodeada de gente. Siempre recibía atención. Siempre era admirada. Y eso, según se comentaba, no siempre era bien recibido por su esposo. Algunos aseguraban que Tony se sentía inseguro frente al éxito y la trayectoria de Adamari. Ella llevaba años en la industria, tenía reconocimiento, respeto y estabilidad económica. Él, aunque talentoso, aún estaba construyendo su camino.
Esa diferencia, con el tiempo, habría generado tensiones internas. Se decía que Tony cuestionaba con frecuencia sus horarios, sus viajes, sus proyectos, sus amistades. Que le preguntaba constantemente con quién estaba, por qué tardaba, por qué no contestaba de inmediato. Que revisaba detalles que parecían pequeños pero que acumulados se volvían pesados. Para Adamari, eso empezó a ser emocionalmente agotador. En entrevistas posteriores, ella misma dejó entrever que hubo momentos en los que se sentía vigilada, limitada, observada. No usó palabras duras, no acusó directamente, pero habló de sentirse insegura emocionalmente dentro de la relación. De no sentirse completamente en paz. De vivir con miedo a provocar conflictos sin querer. Otro rumor fuerte indicaba que Tony tenía dificultad para manejar sus propias inseguridades y que muchas veces las proyectaba en su esposa. Cuando ella brillaba demasiado, cuando recibía elogios, cuando era reconocida, él parecía incomodarse. No porque no la amara, sino porque se sentía menos. Algunas personas cercanas afirmaron que había discusiones frecuentes por cosas aparentemente simples, una foto, un mensaje, un comentario en redes, una entrevista. Situaciones que para otros no significaban nada pero que en su relación se convertían en conflictos. Adamari, en lugar de confrontar, optaba por callar. Prefería evitar peleas. Prefería ceder. Prefería adaptarse. Prefería minimizar lo que sentía. Y ese silencio fue haciéndola sentir cada vez más sola. En una confesión que hizo tiempo después, Adamari habló de sentirse triste aún estando acompañada. Dijo que muchas noches lloraba sin que nadie lo notara. Que muchas veces se acostaba con el corazón apretado. Que sentía que no podía expresar libremente sus emociones sin provocar discusiones. Confesó que llegó a preguntarse si estaba exagerando. Si era demasiado sensible, si era culpa suya, si estaba pidiendo demasiado, como les pasa a muchas mujeres. Uno de los rumores más dolorosos fue que Adamari sentía que había perdido su voz dentro del matrimonio. Que ya no opinaba con libertad, que evitaba hablar de ciertos temas, que caminaba con cuidado emocional, no porque hubiera violencia física, sino por un desgaste psicológico constante, por la tensión, por la desconfianza, por la sensación de estar siempre justificándose. También se comentó que Tony tenía dificultades para separarse emocionalmente de su carrera y que, cuando no se sentía realizado profesionalmente, llevaba esa frustración al hogar. Eso generaba ambientes pesados, silencios incómodos, discusiones sin solución. Adamari, por su parte, estaba enfocada en su hija, en su salud, en su trabajo, en mantenerse fuerte. Pero emocionalmente estaba agotada. Ella misma dijo en una ocasión que llegó a sentirse no suficiente, a pesar de darlo todo. Eso fue devastador para su autoestima. Porque, después de haber sobrevivido al cáncer, de haber luchado tanto por su vida, sentía que estaba perdiendo otra batalla, la de su felicidad. El rumor más fuerte, y el que más impacto tuvo, fue que Adamari decidió separarse cuando se dio cuenta de que estaba normalizando la tristeza. Que estaba aceptando vivir sin plenitud. Que se estaba conformando. Ella confesó que un día se miró al espejo y no se reconoció. Vio a una mujer cansada. A una mujer apagada. A una mujer que ya no reía igual. A una mujer que había dejado de soñar. Y eso la despertó. En entrevistas posteriores, Adamari dijo una frase que marcó mucho. Yo no era feliz, y me costó aceptarlo. Esa frase resumió todo. No habló de infidelidades. No habló de traiciones. No habló de escándalos. Habló de vacío. De tristeza. De soledad emocional. De falta de conexión. De amor que se fue desgastando. Reconoció que Tony no era una mala persona. Que fue un buen padre. Que hubo amor real, pero que no supieron cuidarlo, que no supieron comunicarse, que no supieron sanar sus heridas, que no supieron crecer juntos. Y así, con honestidad y sin rencor, Adamari explicó que decidió irse no porque dejara de amar, sino porque empezó a amarse más a sí misma. Porque entendió que merecía paz, que merecía tranquilidad, que merecía sentirse libre, que merecía volver a sonreír sin miedo. Su confesión fue triste, sí, pero también fue valiente,
Porque no todos se atreven a decir. Me sentía triste y no quería seguir viviendo así. Después de tomar la decisión de separarse, la vida de Adamari López entró en una etapa completamente distinta. No fue fácil, no fue inmediata, no fue liberadora desde el primer día, como muchos imaginan cuando alguien deja una relación que le hacía daño emocional. Al contrario, fue un proceso lento, lleno de dudas, de miedos y de momentos en los que se preguntaba si había hecho lo correcto. Porque separarse no solo significa dejar a una pareja. Significa soltar planes, soltar sueños, soltar rutinas, soltar recuerdos, soltar una historia que se construyó durante años. Adamari tuvo que aprender a vivir sin la presencia constante de Tony. A reorganizar su vida, a redefinir su rol como madre, a reconstruir su identidad como mujer independiente, a enfrentar comentarios, críticas y juicios. Muchos la señalaron, algunos la culparon, otros la tacharon de exagerada. Hubo quienes dijeron que no supo aguantar, que debió intentarlo más, que pensara primero en su hija. Palabras que dolieron profundamente, porque nadie sabía lo que ella había vivido en silencio. Nadie conocía sus noches de tristeza. Nadie escuchó sus lágrimas. Nadie vio su cansancio emocional. Solo ella, solo su corazón, solo su conciencia. Durante los primeros meses después de la separación, Adamari confesó que se sentía perdida. A pesar de verse fuerte en televisión, por dentro estaba rota. Había días en los que le costaba levantarse, días en los que la nostalgia la atrapaba, días en los que extrañaba lo que fue, no lo que era. Extrañaba las risas del inicio, las ilusiones, los planes, las promesas. No extrañaba el dolor, pero sí la versión feliz que una vez existió. Y eso también dolía. Al mismo tiempo, tenía una motivación poderosa, su hija. Alaía se convirtió en su motor, en su refugio, en su razón para no rendirse. Adamari entendió que debía sanar no solo por ella, sino por la pequeña que la miraba todos los días como su ejemplo. Quería enseñarle que una mujer no debe quedarse donde no es feliz. Que el amor no debe doler, que la paz vale más que cualquier apariencia, que el respeto empieza por uno mismo. Poco a poco comenzó a reconstruirse. Buscó apoyo emocional, aprendió a escucharse, aprendió a poner límites, aprendió a decir no, sin culpa. Aprendió a priorizarse sin sentirse egoísta. Aprendió que cuidarse no es abandonar a otros, es salvarse. En entrevistas posteriores, habló de la importancia de la terapia, de la introspección, del perdón, incluso hacia sí misma. Reconoció que durante años se exigió demasiado, que quiso ser perfecta, que quiso cumplir expectativas ajenas, que olvidó sus propias necesidades. Y empezó a cambiar, su imagen se transformó, su actitud también, su mirada se volvió más firme, su voz más segura, su presencia más auténtica. Ya no hablaba desde el dolor, sino desde la experiencia. Ya no desde la herida abierta, sino desde la cicatriz. Adamari también tuvo que aprender a mantener una relación sana con Tony por el bien de su hija. No fue sencillo. Hubo diferencias, hubo desacuerdos, hubo momentos tensos, pero ambos entendieron que Alaía estaba por encima de cualquier conflicto. Con el tiempo, lograron construir una convivencia respetuosa. Una relación basada en el respeto, en la comunicación, en la responsabilidad compartida, en el amor hacia su hija. Eso también fue parte de su madurez. No convertir el pasado en guerra. No usar a su hija como escudo. No alimentar rencores. Elegir la paz. En su nueva etapa, Adamari comenzó a enfocarse más en proyectos personales. Se permitió soñar otra vez. Se permitió disfrutar sin culpa. Se permitió conocer gente sin presión. Se permitió reír sin miedo. También habló abiertamente de su proceso con el peso, con la imagen corporal, con la autoestima. Confesó que durante mucho tiempo se juzgó duramente, que se comparaba, que se sentía insuficiente, pero aprendió a verse con amor, a agradecer a su cuerpo por resistir tanto, a honrar su historia, a respetar sus tiempos. Hoy, Adamari se muestra como una mujer consciente de su valor. Ya no busca aprobación, ya no se justifica,
Ya no se esconde, habla con serenidad, con claridad, con dignidad, sabe quién es, sabe lo que merece, sabe lo que no volvería a aceptar. Su historia se convirtió en inspiración para miles de mujeres que viven relaciones donde se sienten apagadas, minimizadas, inseguras o tristes. Muchas se vieron reflejadas en sus palabras. Muchas encontraron fuerza en su testimonio. Porque Adamari no habló desde el odio. Habló desde la verdad, desde el aprendizaje, desde la sanación, desde el amor propio. Hoy disfruta de su maternidad, de su trabajo, de sus amistades, de su libertad emocional, de su paz. No presume una vida perfecta. Presume una vida real, con altibajos, con retos, con crecimiento, con conciencia. Su pasado con Tony no lo niega. No lo borra, no lo desprecia, lo honra como parte de su camino. Como una etapa que la enseñó, que la formó, que la transformó, que la hizo más fuerte. Porque entendió algo fundamental. A veces, perder una relación es ganar una vida. A veces, cerrar una puerta es abrir el alma. A veces, decir adiós es decirse sí a uno mismo. Y Adamari López, después de tantas batallas, decidió por fin elegirse. Adamari López nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico. Desde muy pequeña mostró una personalidad especial, era carismática, expresiva y tenía una gran facilidad para conectar con las personas. Su familia siempre la apoyó y vio en ella un talento natural para el arte y la actuación. Desde niña participó en comerciales y programas infantiles. No era un juego para ella. Era su pasión. Mientras otros niños soñaban con juguetes, Adamari soñaba con escenarios, cámaras y personajes. A los 6 años ya estaba frente a las cámaras. A los 12, protagonizaba telenovelas. A los 15, ya era reconocida en su país. Su carrera creció rápidamente. Participó en exitosas producciones como Sin ti, Camila, Amigas y Rivales, Gata Salvaje y muchas más. Su rostro se volvió familiar en toda Latinoamérica. Su talento era evidente, transmitía ternura, fuerza y verdad en cada papel. Sin embargo, detrás del éxito había una niña que creció demasiado rápido. Una joven que tuvo que madurar antes de tiempo. Una mujer que aprendió pronto que la fama no siempre trae felicidad. Su primer gran amor y una pérdida devastadora. En el año 2000, Adamari conoció al cantante mexicano Luis Fonsi. Su historia fue intensa, apasionada y muy mediática. Se casaron en 2006 y parecían una pareja sólida. Pero en medio de ese matrimonio llegó uno de los golpes más duros de su vida. En 2005, Adamari fue diagnosticada con cáncer de seno. Tenía solo 33 años. Su mundo se derrumbó. Pasó por cirugías, quimioterapia, dolor físico, miedo constante, pérdida de cabello, inseguridad, depresión. Pensó que podía morir. Pensó que no volvería a ser la misma. Pensó que no podría ser madre. Durante ese proceso, su relación con Fonsi comenzó a deteriorarse. Aunque él estuvo presente al inicio, con el tiempo surgieron distancias emocionales. En 2009 se divorciaron. Ese divorcio fue otro golpe profundo. No solo perdió un matrimonio, perdió una ilusión, perdió estabilidad, perdió confianza, se sintió abandonada. Se sintió vulnerable, se sintió rota. Ella misma confesó después que esa etapa fue una de las más dolorosas de su vida. Reconstrucción y nueva esperanza. Después de tocar fondo emocionalmente, Adamari decidió empezar de nuevo. Se mudó a Miami y comenzó a trabajar en televisión como conductora. Se integró al programa Un Nuevo Día, donde mostró una faceta más cercana, más real, más humana. El público conectó con ella. Ya no era solo actriz. Era una mujer real contando su historia. En 2011 conoció a Tony Costa en el programa Mira quién baila. La química fue inmediata. Se enamoraron, formaron una familia y en 2015 nació su hija Alaia. Ser madre fue su sueño cumplido. Después de tantos miedos por su salud, tener una hija fue un milagro para ella. Alaia se convirtió en el centro de su vida. Su mayor motivación, su razón para seguir, y otro fracaso amoroso y tristeza silenciosa.
Aunque al inicio su relación con Tony parecía perfecta, con los años surgieron problemas. Diferencias, desgaste emocional, celos, inseguridades y falta de conexión. En 2021 anunciaron su separación. Fue un golpe público. Otra vez el amor no funcionaba. Otra vez tenía que empezar. Otra vez tenía que ser fuerte. Adamari confesó que se sentía triste aún estando acompañada. Que se sentía sola emocionalmente. Que había perdido su voz. Que ya no era feliz. Decidió irse para salvarse. Pérdidas familiares y dolor personal. Además del cáncer y los divorcios, Adamari ha vivido pérdidas familiares dolorosas. Su madre falleció en 2018, lo que la sumió en una profunda tristeza. Ella tenía una relación muy cercana con ella. Esa pérdida la marcó, la hizo sentirse huérfana emocionalmente, la hizo replantearse la vida. También ha enfrentado críticas constantes por su peso, su apariencia y su edad. Durante años fue juzgada en redes sociales. Eso afectó su autoestima. Muchas veces lloró en silencio. Muchas veces dudó de sí misma. Muchas veces se sintió insuficiente. Una mujer resiliente. Hoy, Adamari López es una mujer fuerte, consciente y madura. Ha aprendido a amarse, a respetarse, a priorizarse, a poner límites, a no conformarse. Sigue trabajando en medios, creando contenido, emprendiendo y conectando con su público. Ha escrito libros, ha dado conferencias, ha compartido su historia, no para dar lástima, sino para inspirar. Su vida no ha sido fácil. Ha tenido éxito, sí, pero también enfermedad, abandono, soledad, críticas, fracasos y pérdidas. Y aún así, sigue de pie, con dignidad, con fe, con esperanza, con amor propio. Reflexión final. La historia de Adamari López no es la de una mujer perfecta. Es la de una mujer real, que ha caído, que ha llorado, que ha tenido miedo, que ha perdido, que ha sufrido, pero, que siempre se ha levantado. Su vida demuestra que no importa cuántas veces te rompan el corazón o la vida. Siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes volver a creer. Siempre puedes volver a sonreír. Siempre puedes volver